lamentablemente tengo como varios reparos. Primero en la propuesta que tiene que ver con los 300 millones, porque es una propuesta, o sea, yo sé que no hay mejores alternativas desde lo propuesto por el gobierno, pero sigue siendo una alternativa cortoplacista. Porque pongámonos en el escenario más extremo, personas que tienen 64 años hoy, el 2022 tiene 65. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué se va a hacer con ellas? La diferencia en términos de ahorro no es muy diferente. En segundo lugar, respecto a qué hacer con el sistema, ahí hay que entender que en términos de contexto, las caídas de los fondos están ya en torno a un 20%. En el fondo E, que se supone que es el fondo conservador, claro, de resguardo, el fondo de refugio. Y el fondo D está cayendo un 15%. El fondo C se está hablando cerca de un 2% de caída. Entonces se está empezando a ver un efecto de escala que se está trasladando hacia los fondos que son más volátiles, pero con un promedio de rentabilidad mucho mayor. Eso es lo primero. Lo segundo es que se supone que el fondo E es el fondo conservador y que se ancla a los bonos y a los depósitos, que lo hablamos en otra ocasión. Entonces estos bonos están muy vinculados a la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés desde el Banco Central, los fondos pierden valor y empiezan a caer el fondo E. Eso es, en esencia, sin dar tanta vuelta. O sea, mientras sigan subiendo la tasa de interés desde el Banco Central, el fondo E va a seguir cayendo. Claro, el tema es que si no se sube la tasa de interés, se genera un escenario de inflación, sube la UEF, sube los dividendos, sube el costo de vida, y también hay que entender que en el contexto internacional el efecto del petróleo está afectando mucho. La OPEP no está subiendo la oferta, sube el precio del petróleo y el petróleo reparte efectos de precios en todos los bienes que tengan desde vínculos de transporte hasta maquinarias vinculadas con combustible. Entonces, genera un efecto agregado importante. La pregunta es, ¿qué hacemos después de esto? ¿Qué viene después de las AFP? Las AFP fueron concebidas como un sistema de seguridad social para garantizar pensiones, no como un sistema de capitalización o de inversión especulativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de ahí? ¿Cómo nosotros garantizamos un sistema que se preocupe del principal objetivo, que es entregar pensiones dignas? Sobre todo con datos que, por ejemplo, la Fundación Sol el año pasado entregó un dato bien interesante, que el 50% de las pensiones casi no alcanza el mínimo, y muchas de ellas tienen que ser cubiertas por la pensión básica solidaria. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? Que año tras año va empeorando. No es que haya un periodo transitorio en donde, digamos, la situación está mal. Claro. ¿Qué viene después de eso? Y además las utilidades de las AFP y lo que hablamos también la otra vez, que las utilidades, las pérdidas sobre todo, las absorbe el cotizante, que además está obligado a cotizar. Entonces, es extraña la figura del sistema de la AFP, que inclusive dentro de sus propias reglas no queda claro quién se responsabiliza la pérdida, siendo que yo no administro el fondo, pero absorbo la pérdida de ellos. Y yo creo que lo más importante es plantear esta como visión también cortoplacista de estamos en un momento mal. Tuvimos un momento mal en la crisis asiática, tuvimos un momento mal en la crisis subprime y tuvimos un momento mal ahora. Son 30 años de crisis en donde siempre hay un problema, siempre hay inflación, siempre se ve perjudicado el fondo E, pero paralelamente las personas cotizan en 40 años. O sea, yo voy a tener que absorber al menos 3 veces el impacto negativo de una crisis. Entonces, ¿qué está pasando con uno no puede estar cruzando los dedos para no estar a punto de jubilarse en una crisis, porque, o sea, las pensiones no son el casino, cortémosla. Claro. O sea, hay que cambiar esta cuestión de una buena vez para garantizar algún tipo de pensión decente. O sea, yo creo que lo que siento un poco es que nunca se puso en base el objetivo principal de lo que tenían que ser el sistema de pensiones. Es un sistema que garantice pensiones. Más allá de lo que sea, exacto. Y que garantice por lo menos un estándar mínimo de vida para cualquier persona, que tenga la seguridad de que trabaje y termine de trabajar y llegue a mi vida en donde ya no puedo seguir trabajando por una condición física, tener suficiente claridad de que voy a tener un ingreso suficiente para poder vivir. Nadie está planteando que ganemos ingresos de 1 millón de pesos en términos de pensiones, pero tampoco puede ser que la mitad de los chilenos reciba menos del sueldo mínimo, que ya el sueldo mínimo, en la actualidad como está la situación, ni siquiera permite cubrir un arriendo. Entonces, me entiende como que la figura no me calza por ningún sentido que planteemos, no, es que todavía podemos perfeccionar el sistema. Ha sufrido modificaciones legales durante mucho tiempo. Entonces, si ya no funcionó, ya no se hicieron modificaciones, ¿qué hay que hacer entonces? Yo creo que hay que hacer una modificación tal vez mucho más de base. Sin lugar a dudas, el problema no lo vamos a arreglar cambiándonos de fondos, pero yo sé que donde tú vayas, tú dices, hola, ¿cómo estás? Soy economista. ¿A qué fondo me cambio? ¿Sí? ¿O no? Entonces, te la tengo que preguntar porque es lo que más nos escribe la gente. Oye, qué bueno que fue Jean Paul al programa. Estoy en el fondo tanto, ¿qué hago? Ahí estamos en crisis, está la escoba en todo el planeta. Como si fuera si me cambio la puede, como es riesgoso, puede que se caiga. No la gente tiene como que entiende más o menos cómo funciona el sistema y quiere que su plata no se vaya por la taza del baño. Entonces,
¿Te atreves a dar algún consejo en ese sentido? No. Gracias. No, porque depende mucho de los casos particulares, yo lo entiendo, pero a grandes rasgos. Mira, en el caso de las personas que están a punto de jubilarse, de partida no le puede decir cambios al fondo A, porque no puede. No se puede. Actualmente el fondo que está generando menos variabilidad es el fondo C, que el fondo que está con una pérdida un poquito está empezando a retroceder. El tema es que el fondo B es un fondo muy agresivo, o sea, es un fondo que genera demasiada variabilidad y si yo tengo muy poco tiempo puedo arriesgar a ganar el fondo justo en el ciclo de bajada, que puede ser muy agresivo y no darme el tiempo de poder recuperar. Entonces, el fondo D ya no da garantía, el fondo E no da garantías tampoco, el fondo B muy arriesgado, yo me inclinaría hacia el fondo C, que es lo que está quedando como alternativa, pero para mí sigue siendo una alternativa negativa. Pero mucha gente dice, Jean Paul, que el A ha sido el que más ha ganado durante el último tiempo, inexplicablemente, no sé si hay una explicación, pero como que se suponía que era el más riesgoso y es el que ha ganado, y el más conservador, que se lee, es el que más ha perdido. ¿Conviene cambiársela o no? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque por lo que te digo, tiene ciclos mucho más agresivos. Es como se gana más, pero se pierde más. Claro, casi se comporta como un instrumento especulativo, como una acción. Yo si la agarro en mal momento, me agarro en el ciclo de abajo y intentar recuperarme va a ser casi imposible. ¿Y yo en el año cuántas veces me puedo cambiar de fondo? Uno se puede cambiar las veces que estime pertinente. El tema es que también, eso es lo otro. En algún momento Feliz y Forrado intentó hacer esta figura, pero Feliz y Forrado tenía una limitante desde el punto de vista de la legalidad, que es que cuando uno hace una solicitud de cambio de fondo, toma aproximadamente 4 días hábiles, según el tipo de AFP, para poder hacer efectivo el cambio. Entonces no es como una acción, o un Bitcoin, que uno llega, invierte en el momento y se hace la transacción. Uno hace la solicitud, la recibe la AFP, la procesa y en unos días después se lo ejecuta. Preguntas que nos llegan. ¿Tiene costo cambiarse de fondo? ¿Te cobran por cambiarte de fondo? No. Ya sería lo último que te Juli, son preguntas que llegan. No, sí, está bien, pero ya estamos en Chile, todo puede pasar.